Coloca los números del 1 al 8 en la cuadrícula, de tal manera que los números de la primera fila sean todos impares y que la suma de cada fila y cada columna sea la misma. Para empezar, lo más importante es visualizar esta parte. Tenemos que acomodar los números del 1 al 8. ¿Por qué? Porque tenemos 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el 9 es un número que ya está ubicado. Y luego nos dice el problema que los números de la primera fila sean todos impares. Es decir, el número que va a ir aquí es impar, el número que va a ir aquí es impar y el número que va a ir aquí es impar. Y luego nos dice que la suma de cada fila y de cada columna sea la misma. Entonces, creo que es muy claro de entender, es muy conciso el enunciado del problema. Así que, por favor, copien la figura en su cuaderno, copien el problema y léanlo varias veces para que lo tengan muy claro antes de iniciar buscando dónde ubicar los números. Para iniciar a resolver el problema es importante que notemos algo. Nosotros no sabemos cómo vamos a acomodar los números, solamente sabemos que los números que vayan en estas posiciones de la primera fila van a ser impares. Pero bueno, si escribimos los números del 1 al 8, vamos a ver que los números impares son los números que al dividirse entre 2 nos dejan un residuo que es 1. Sí, en este caso 7, 5, 3, 1 y el mismo 9, pero el 9 ya está ubicado. Entonces tenemos 4 números impares que poner en 3 espacios, pero luego la dificultad va a ser pues que independientemente qué números pongamos aquí, nosotros tenemos que obtener la misma suma en todas las filas y en todas las columnas. Entonces, si nosotros sabemos que en esta cuadrícula se van a utilizar los primeros 9 números, y voy a poner el 9, pero lo voy a poner encerrado porque ese ya está ubicado, entonces nos damos cuenta que independientemente cuánto sume esta fila y cuánto sume esta fila y cuánto sume esta fila, nosotros sabemos que si sumamos las 3 filas, en realidad vamos a estar sumando los números del 1 al 9, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. Y entonces pues una forma muy sencillita de poder hacer esta suma de manera rápida es ir sumando los extremos. Si sumamos los extremos que tengamos disponibles, en este caso el 1 y el 9, vamos a obtener 10. Y si sumamos los extremos que nos quedan, que es el 2 y el 8, también vamos a obtener 10. Y luego volvemos a sumar los extremos, que es el 3 y el 7, que también son 10. De la misma manera el 4 y el 6, que también son 10. Y pues al último nos queda un 5. Entonces nosotros sabemos que 10 más 10 más 10 más 10 más 5, pues todo nos da 45. Ya en otro video les explicaré de dónde viene todo este razonamiento de hacer las sumas de esta manera. Pero entonces sabemos que la suma de todos va a ser 45. Y nosotros sabemos también que la suma de esta fila y la suma de esta fila y la suma de esta fila debe de ser igual. Eso significa que las sumas deben de ser exactamente iguales. Entonces nosotros podemos tomar el 45 y dividirlo entre 3 para que nos queden 3 cantidades iguales, en este caso es 15. Y bueno, ya de aquí
ya prácticamente podemos empezar a resolverlo. ¿Por qué? Porque la suma de estos 3 nos debe de dar 15, la suma de estos 3 también nos debe de dar 15 y la suma de estos 3 también nos debe de dar 15, y ya tenemos el 9 ubicado en un lugar, y aparte sabemos que en la fila de arriba todos son impares. Pero entonces vamos a verificar qué sucedería en cada caso. Por ejemplo, si utilizamos el 7, si el 7 fuera en este lugar, 7 más 9 son 16, entonces ya nos pasamos del 15. Eso significa que el 7 es una opción que no vamos a poder poner en ese lugar, ¿sí? Luego vamos a revisar con el 3. Si aquí estuviera el 3, 9 más 3 son 12. Para llegar a 15, pues tendría que poner un 3 y estaríamos repitiendo el 3. Eso significa que entonces el 3 tampoco puede ir. Y la pregunta viene aquí. En este caso, pues vamos a revisar qué sucede con el 5 y con el 1. Si revisamos el 5, 5 más 9 son 14. Para llegar a 15 sería poner aquí el 1. Y si nos fijamos, ahí coincide. Pero ¿qué habría pasado si en lugar del 5 ponemos el 1? 1 más 9 son 10. Nos falta el 5 para llegar al 15. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos esas dos opciones que de inicio parecen correctas. Luego, los otros dos números que son impares son los que están aquí tachados, que es el 7 y el 3. ¿En qué orden los vamos a poner? Pues en el que sea. En realidad no nos importa el orden. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es que la suma al final sea 15. Entonces, pues ya sabemos que de una u otra manera estos números van a ir ahí. Y entonces 3 más 1 son 4, más 7 son 11. Entonces nos damos cuenta que no vamos a poder llegar a 15, ¿sí? Entonces eso significa que este 1 no puede ir ahí, y entonces tiene que ir el 5. Y ahora sí, 3 más 5 son 8, más 7 son 15. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Luego voy a empezar a tachar los números que ya utilizamos. En este caso es el 3, el 5, el 7 y el 9. Es el 3, el 5, el 7 y el 9. Y luego pues también el 1, porque el 1 lo tenemos que poner aquí abajo. Y entonces ya lo único que vamos a hacer es completarlo por filas. En este caso tenemos 9 en esta fila. Para llegar a 15 nos faltan 6. Entonces, pues si nos fijamos, podemos utilizar el 2 y el 4 que nos dan 6. Si nosotros ponemos el 2 aquí y el 4 acá, nos damos cuenta que 3 más 2 son 5, y para sumar 15 pues tendría que tener un 10 aquí, pero no podemos usar el 10. Entonces vamos a poner el 4 en este lugar y el 2 aquí, y entonces 4 más 9 son 13, más 2 son 15. Luego 3 más 4 son 7, más 8 son 15, y 7 más 2 son 9, más 6 son 15. Y de la misma manera, en la fila de abajo, 8 más 1 9, más 6 15, y de esta manera ya pudimos establecer todos los números en el lugar que corresponde. Lo importante aquí fue identificar este 15, ¿sí? Identificar que a final de cuentas, si sumábamos todos, nos convenía simplemente dividirlo entre 3 para determinar cuál iba a ser la suma de cada renglón, y a partir de ahí ya simplemente ir acomodando los números según corresponda, según los números que no vayan infringiendo las reglas del problema. Entonces es un problema bastante sencillo, pero que de inicio sí nos exige que pongamos bastante atención, pero a final de cuentas se vuelve fácil resolverse.
Espero que les quede clara la lección de que pues podemos hacer muchas cosas con los números y sobre todo entender que si vamos a poner todos los números, pues a final de cuentas podemos sumar todos los números. Entonces espero que les haya gustado el problema. Si tienen alguna duda o comentario, aquí abajo del video lo pueden escribir y con todo gusto les apoyo.